Bienvenidos a esta clase de fisiología reproductiva. Hoy va a ser nuestro primer encuentro relacionado a esta temática y vamos a hacer en primera instancia una introducción sobre todas las hormonas que intervienen en estos procesos, distintos procesos relacionados estrictamente a la función reproductiva, para luego dar paso a los distintos ciclos estrales. Cuando hablamos del sistema reproductor, vamos a ver que está involucrado el sistema nervioso central a través del hipotálamo y de la hipófisis, con la secreción de distintas sustancias liberadoras y hormonas hipofisiarias, que dichas hormonas hipofisiarias van a impactar directamente sobre órganos reproductivos. En este caso estaríamos hablando de una hembra, ya que van a tener sus efectos a nivel ovárico y a nivel uterino, y de la interrelación de esas hormonas con distintas estructuras, tanto ováricas como uterino, es que se van a llevar a cabo las distintas funciones reproductivas para lograr una gestación, y que de esa gestación salgan las crías de las distintas especies que nosotros estamos hablando o hablamos cuando nos referimos a fisiología animal, ¿sí? Entonces ahora de a poco vamos a ir presentando a todos estos actores qué funciones tienen y cómo es su regulación. Cuando hablamos de hormonas reproductivas, vamos a ver que la clasificación puede ser muy variada. En esta diapositiva vamos a ver que están clasificadas según su lugar de secreción, pero también las podemos caracterizar desde el punto de vista químico, como vimos en encuentros anteriores. Pero siguiendo con esta lógica, vamos a ver que el hipotálamo va a liberar GnRH, ¿sí? El factor liberador de gonadotrofinas, melatonina, dopamina, ¿sí? Que van a tener un rol muy importante, sobre todo en las especies fotoperiódicas. Luego vamos a ver que a nivel de la hipófisis se va a liberar la hormona folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina, que va a tener un rol muy importante en el proceso de producción de leche. A nivel uterino podemos encontrar distintas prostaglandinas como la E2 y la F2-alfa. A nivel ovárico vamos a poder encontrar estrógenos, progesterona, que son hormonas esteroideas, oxitocina, ¿sí? Que va a tener un rol importante en procesos como la luteólisis o mismo en lo que va a ser el parto. Luego tenemos la anibina y la activina, que regulan la actividad de la FSH, y la relaxina, que es otra hormona que está relacionado también con el proceso del parto. La placenta también se va a comportar como un órgano endocrino, y principalmente vamos a ver que en los equinos van a liberar una gonadotrofina, que es la gonadotrofina coriónica equina, que vamos a ver cuando hablemos de esta especie qué función tiene. Si hablamos a nivel testicular, los testículos, a través de sus dos grandes componentes celulares, las células de Sertoli y las de Leydig, van a sintetizar estas dos hormonas, las células de Leydig principalmente sintetizando testosterona, y las de Sertoli sintetizando estrógenos, con los roles o el rol regulatorio que tienen estas hormonas en los machos, como vamos a ver en la clase específica para dicho género. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de estos distintos factores que tienen un rol muy importante en el proceso reproductivo. La GnRH, si nosotros vemos, lo que va a hacer es liberarse a nivel hipotalámico este decapéptido, ¿sí? Que tiene 10 aminoácidos, y una vez
que llega a las células liberadoras de FSH y LH, que sería el gonadotropo, a nivel hipofisiario, ¿sí? Va a interactuar con un receptor y cuando interactúa con el receptor, que es un receptor de membrana acoplado a proteína GQ, va a favorecer la liberación de FSH y LH. Si hablamos de la regulación en la liberación de GnRH, vamos a ver que los estrógenos figuran como tanto como un estímulo excitatorio como inhibitorio. Ahora vamos a ver por qué sucede eso, pero principalmente responde a que los estrógenos estimulan, por un lado, la liberación de grandes cantidades de GnRH, que vamos a ver que responde a una liberación cíclica de este factor liberador y que cobra vital importancia durante la ovulación. En cambio, esos mismos niveles elevados de estrógenos terminan inhibiendo la liberación tónica del GnRH, es decir, liberación en pulsos pequeños que tienen otra función principalmente ligada a el crecimiento de los folículos, ¿sí? Entonces vamos a ver que según la concentración de estrógenos, estos estimulan o inhiben ciertas áreas del hipotálamo que liberan GnRH. Por otro lado tenemos factores estimulatorios como la leptina, que la leptina es una hormona liberada por el tejido graso que da una idea de las reservas grasas del organismo, y cuando un animal tiene las reservas grasas suficientes para llevar adelante un proceso gestacional, se libera esta hormona que estimula la liberación de GnRH, ¿sí? Recuerden que la reproducción es una función de lujo, es decir, si el animal no cumple con ciertos parámetros fisiológicos, no va a poder reproducirse. Entonces uno de ellos es muy importante, es la condición energética del animal. Por eso la glucosa y los ácidos grasos también estimulan la liberación de GnRH. También hay factores locales, péptidos, como la quispeptina, que estimulan su liberación. Otros factores inhibitorios son la melatonina, ¿sí? Muy relacionados con la fase de oscuridad a nivel diario, por así decirlo, con la escotofase que vamos a ver más adelante. La prolactina y las beta-endorfinas, que están muy ligadas con los procesos de lactancia. La dopamina, también como neurotransmisor inhibitorio, y también el factor inhibidor de GnRH, ¿sí? Esto era un poco lo que hablábamos previamente en relación a que hay áreas hipotalámicas que tienen una liberación diferencial de GnRH, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la liberación cíclica de GnRH, que son grandes cantidades de GnRH, hablamos del hipotálamo anterior, ¿sí? En el hipotálamo anterior, ¿sí? En el núcleo preóptico, en el área hipotalámica anterior y en el núcleo supraquiasmático, lo que vamos a ver es que se van a estar liberando, cuando se estimulen estas áreas en particular, grandes cantidades de GnRH. Y esto era un poco lo que veíamos en relación a el rol que tienen los estrógenos. Cuando los estrógenos están en gran cantidad, en alta concentración, a nivel hipotalámico favorecen la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y termina estimulando al hipotálamo anterior para la liberación masiva de GnRH, que va a favorecer la generación de un pico de LH, que esto termina desencadenando la ovulación. Ahora, si nosotros hablamos de la liberación tónica de GnRH, ¿sí? Que son picos pequeños de GnRH a lo largo del día, vamos a ver que esta secreción se da a nivel del hipotálamo medio
y está dado por el núcleo ventromedial y el supraquiasmático, ¿sí? Pero sobre todo el ventromedial. Acá lo que vemos es que lo que sucede es lo siguiente: cuando hay bajos niveles de estrógeno, generalmente esto genera la liberación de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que inhibe la liberación de GnRH por parte del centro cíclico, ¿sí? Pero a su vez, esta baja concentración de estrógenos permite la liberación de GnRH desde el hipotálamo medio, ¿sí? Y estos pulsos pequeños de baja concentración de GnRH estimulan la liberación de FSH para el desarrollo folicular y de LH para la síntesis de esteroides. Otro factor u otra hormona que vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central es la melatonina, que, como vimos previamente, regula los niveles de GnRH. La melatonina, recuerden que es un derivado del triptofano y que se sintetiza a nivel de la glándula pineal. Cuando la retina sensa las distintas longitudes de onda, obviamente, que estimulan a dicha estructura, vamos a ver que cuando se ve estimulado se genera un mensaje a nivel del haz retino-hipotalámico que comunica al núcleo supraquiasmático, y este núcleo supraquiasmático también interactúa a nivel del núcleo paraventricular, y este núcleo paraventricular lo que hace a través del ganglio cervical anterior, que es un ganglio autonómico del sistema nervioso simpático, es a través de su neurona postganglionar generar la liberación de noradrenalina, que interactúa con un receptor beta 1 a nivel de la glándula pineal y favorece la liberación de melatonina, ¿sí? Obviamente, a través de la activación de distintas enzimas del proceso de la síntesis de melatonina, es que se lleva a cabo este estímulo mediado por el sistema nervioso simpático. Obviamente que la retina lo que sensa principalmente es cuando disminuye la luz diurna, y obviamente al disminuir la luz solar, lo que se termina generando es toda esta cascada de señalización que mencionaba previamente. Entonces disminuye la luz, aumenta la melatonina, se inhibe la liberación de GnRH, también se va a inhibir la liberación del factor liberador de tirotrofina, y también se va a inhibir la liberación del factor liberador de hormona de crecimiento, ¿sí? Obviamente lo que nos interesa a nosotros es esta porción donde, al disminuir el GnRH, no tenemos ni FSH ni LH. El tema es que en algunos casos, en algunas especies, yo les había mencionado que la melatonina interviene de forma muy preponderante en cuestiones relacionadas al fotoperíodo, porque es una forma de sensar, o mejor dicho, sería una hormona que está muy relacionada con los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, si nosotros vemos lo que sucede en especies que tienen fotoperíodo negativo, es decir, que ciclan durante el otoño y el invierno, como es el caso de los ovinos y los caprinos, que principalmente ciclan en el otoño, los niveles de melatonina aumentan en esta época, generando una disminución del factor inhibidor del GnRH, por ende el GnRH aumenta, ¿sí? También lo que vemos es que la dopamina puede intervenir en este proceso, viendo que durante
la época del fotoperíodo negativo, al aumentar los niveles de dopamina, termina regulando la actividad de la melatonina y esto hace que también se estimule la liberación de GnRH. Entonces ahí las ovejas comienzan a ciclar. Obviamente que esto pasa principalmente en razas que viven en lugares donde las estaciones están muy marcadas, ¿sí? Por ahí si nos acercamos a especies que están más en relación o se desarrollan en ámbitos más cerca de los trópicos o subtrópicos, estos efectos no se verían tan marcados, ¿sí? Y obviamente esto va de la mano de la disposición de alimentos en el ambiente. O sea, nosotros vamos a ver que las ovejas ciclan en otoño, ya que al quedar preñadas en el otoño y su gestación al durar 5 meses, esto nos permite que las pariciones se den en momentos del año donde hay una gran oferta forrajera, como es la primavera. En cambio, en los equinos y en los felinos se da lo opuesto, ¿sí? Son especies fotoperiódicas positivas, es decir, que ciclan durante la primavera y el verano, y en estos casos la melatonina está disminuida, por ende no tenemos el factor inhibidor del GnRH y se dispara los niveles del factor liberador gonadotrofinas, entonces estas especies comienzan a ciclar. Ahora pasamos a nivel hipofisiario. A nivel de la hipófisis vamos a tener las gonadotrofinas. Una de ellas es la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante es una glucoproteína, con lo cual tiene una estructura bastante compleja. Pesa unos 33 kilodaltons y tiene dos subunidades. Una alfa, ¿sí?, que las agrupa principalmente en relación a la especie animal de la que estamos hablando y que son similares para, por ejemplo, la LH, la gonadotrofina coriónica humana, en este caso la H de humana, y también para la TSH, para la tirotrofina. Es decir, todas las todas las glucoproteínas como la LH, la coriónica humana y la TSH en el humano, ya que hablamos de la coriónica humana, van a tener la misma subunidad alfa, ¿sí? Lo que va a modificarse es la subunidad beta, que es la que le da la especificidad en la función. Es decir, la cadena beta es la que da la función luteinizante o la función folículo estimulante, ¿sí? Y es importante los residuos glucídicos que tienen porque de ellos depende la tasa de depuración y la vida media de estas hormonas. ¿Qué funciones tiene la folículo estimulante? Por un lado, generar la hiperplasia es la multiplicación de las células de la granulosa, es decir, el aumento en el número de las células de la granulosa. Generar hiperemia folicular, esto quiere decir que aumente la irrigación de los folículos. Fíjense que hasta este momento va todo en favor de la foliculogénesis. Aumentar la síntesis de inhibina, que va a regular la liberación de FSH. Activar la aromatasa, que esto va a ser muy importante a la hora de generar estrógenos, un poquito más adelante. Y aumentar la síntesis de LH a nivel de la teca y de la granulosa. Es decir, que hay como una acción en tándem de las gonadotrofinas. Y ahora pasamos a hablar de la otra gonadotrofina que vamos a encontrar a nivel hipofisiario, que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante también es una glucoproteína de similar peso molecular que la FSH. Tiene las mismas dos subunidades, nada más que tiene una subunidad beta distinta a la FSH, que esto hace que tenga función luteinizante, y desde el punto de vista glucídico tiene una concentración de ácido siálico importante que
es la que me regula, este residuo de carbono, el metabolismo de esta hormona, ¿sí? La concentración de ácido oxálico vamos a ver que se modifica en las distintas especies que nosotros estudiamos y eso va a hablar de distintas vidas medias de las hormonas luteinizantes en las distintas especies animales. ¿Qué funciones tiene? Es esteroidogénica, con lo cual estimula la síntesis de hormonas esteroides. En este caso nos vamos a focalizar principalmente en la síntesis de progesterona, principalmente. Favorece o es la encargada de gatillar, de desencadenar el proceso de ovulación y genera la luteinización de la teca y de la granulosa, es decir, el cambio de síntesis de estrógenos hacia progesterona y eso hace que se modifiquen las características histológicas de estas células, comenzando a adquirir esa coloración parda o dorada dada por el aumento de la síntesis de progesterona por dichas células y también es luteotrófica, es decir, que va a mantener la actividad del cuerpo lúteo, sobre todo en sus primeros días de desarrollo. Ahora abandonamos la hipófisis y vamos a hablar de las hormonas ováricas, en el caso de hablar de una hembra, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de los estrógenos. Los estrógenos, o mejor dicho, el proceso esteroidogénico a nivel ovárico responde a este modelo denominado dos células, dos gonadotrofinas. En el modelo de dos células, dos gonadotrofinas, vamos a ver que las hormonas involucradas son la testosterona, que principalmente va a ser sintetizado a nivel tecal, de la teca interna, y los estrógenos que van a estar siendo sintetizados a nivel de la granulosa. Entonces nosotros lo que vemos es que la hormona luteinizante, ¿sí? Principalmente estimula a través de, el aumento de del ingreso de colesterol o de la síntesis de colesterol de nuevo, generando un mayor cantidad de sustrato para la vía esteroidogénica, ¿sí? Entonces la LH aumenta el colesterol intracelular y aumenta a través de la estimulación de una proteína denominada STAR a nivel de mitocondrial el pasaje del colesterol hacia la mitocondria y favorecer la síntesis de testosterona a nivel tecal. En cambio, la FSH lo que hace es tomar o mejor dicho, estimular la síntesis de la aromatasa, que la aromatasa toma la testosterona proveniente de la teca, ¿sí? Y la transforma en estrógenos, ¿sí? Y obviamente estos estrógenos van a ir a nivel sanguíneo para tener sus funciones sistémicas y de regulación a nivel de todo el organismo, y también van a ir al líquido folicular para tener más que nada una función parácrina. La LH, si vemos un poco más detalle el sistema por el cual actúa a nivel del estímulo de la síntesis de testosterona o la esteroidogénesis, es a través de la interacción de su receptor de membrana que está acoplado a proteína GS y va a estimular a este complejo enzimático separador de la cadena lateral, ¿sí? Que no es más que un complejo que va a favorecer el pasaje de colesterol a pregnenolona y obviamente seguir la síntesis esteroidogénica hasta obtener andrógenos como la androstendiona y la testosterona que van a ir a nivel de la granulosa. Luego la FSH lo que va a hacer también a través de
de un receptor de membrana acoplado a proteína GS es estimular la actividad de la aromatasa, ¿sí? Que capta a la testosterona o a la androstendiona y genera estos dos derivados estrogénicos como es la estrona y el estradiol. Hasta acá vimos cómo fue su síntesis y cómo se había regulado por las gonadotrofinas, ¿sí? Ahora vamos a ver sus acciones y vamos a ver que tenemos acciones a nivel de los órganos reproductivos, como por ejemplo tener efectos tróficos sobre órganos tubáricos, es decir, favorecer el desarrollo, por ejemplo, del útero, generar proliferación endometrial, que se ve favorecido por una hiperemia a nivel uterina. Esto genera el aumento de la secreción de dicho órgano y también la síntesis de receptores de progesterona como para favorecer las primeras instancias de la fase luteal y obviamente luego de la gestación en el caso que haya fertilización. También vamos a ver que aumenta la síntesis de proteínas contráctiles del miometrio, ¿sí? Que el aumento de la actividad motriz a este nivel es muy importante, sobre todo en procesos como vamos a ver al final del cuento reproductivo que va a ser el parto, o también para movilizar los espermatozoides durante el proceso de el coito, bueno, y obviamente luego de la eyaculación. También va a aumentar la densidad de receptores de oxitocina, prostaglandina F2-alfa, prostaglandina E2, progesterona y distintos canales de sodio y de calcio, que por un lado están acoplados a la actividad contráctil del miometrio y por otro lado vamos a ver más adelante que están en relación a procesos como es el caso del proceso de la luteólisis. También generan la comunicación entre estas células, lo cual hace mucho más eficientes los procesos de contracción. Sintetizan y liberan prostaglandinas, ¿sí? La prostaglandina F2-alfa con un rol muy importante a nivel de la luteólisis y la E2 también participando de dicho proceso, pero también en la ovulación y en algunos procesos uterinos, y también favoreciendo la liberación de oxitocina que va a ser importante en la luteólisis, el parto y en lo que va a relacionarse con la bajada de la leche, ya más que nada en relación a la producción láctea. También los estrógenos van a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Y estos efectos a nivel del sistema nervioso central son muy importantes desde el punto de vista etológico. Dan el comportamiento de la hembra durante el periodo del celo, ¿sí? Y eso hace que el macho pueda distinguir una hembra que está en celo de una hembra que no lo está y por ende no va a ser receptiva a la monta, por ejemplo. Luego vamos a ver que también aumenta la excitabilidad neuronal, también aumenta todos los procesos de síntesis de distintos neurotransmisores y de sinapsis a nivel del sistema nervioso central, es decir, como que aumenta mucho la actividad encefálica. Obviamente va a regular la liberación de las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes a través de la regulación del gen RH, como ya vimos, y también regula los niveles de hormona de crecimiento y de prolactina, que están ambas hormonas relacionadas con el proceso de síntesis láctea. Ahora vamos a hablar de una hormona que tiene como efectos opuestos o que son más importantes en otras instancias del ciclo reproductivo, como va a ser la progesterona, que también es una hormona esteroidea. Al ser una hormona esteroidea, recuerden que va a derivar del colesterol, ¿sí? Nada más que la vía de síntesis de la progesterona
no va a llegar hasta la síntesis de andrógenos y de estrógenos, sino que se va a cortar antes. ¿Qué funciones va a tener sobre los órganos reproductivos esta hormona? Por un lado, generar quietud miometral, es decir, el útero va a estar relajado. Es muy importante que cuando se está llevando a cabo una gestación no haya contracciones uterinas para que no se produzca el desacoplamiento de, el feto del embrión que se está relacionando con las distintas capas uterinas. Favorece la secreción del embriotrofo o la leche uterina, que va a ser muy importante en los primeros días de ese embrión para nutrirse. Favorece también la secreción de un mucus espeso que va a taponar en parte el cérvix para generar un ambiente totalmente estéril. Va a favorecer la ramificación de las glándulas del endometrio, también para favorecer procesos secretorios, y también tiene efectos sobre el desarrollo alveolar mamario, es decir, que va a favorecer el crecimiento de la glándula mamaria. A nivel miometrial, como habíamos dicho, genera lo que denominamos un efecto antiestrogénico, ¿sí? Es decir, que se va a oponer a los efectos contráctiles de los estrógenos. ¿Y esto por qué? Porque lo que genera es una hiperpolarización de las células miometriales, con lo cual hay relajación, disminuye la sensibilidad a la oxitocina, que la oxitocina es procontráctil. También disminuye los receptores de estrógeno, que también estimulan la contracción, y fíjense que generan la conversión del estradiol a la estrona, que sería como un metabolito intermediario en el proceso de eliminación del estrógeno. Entonces lo metaboliza para que no estén los efectos estrogénicos a nivel miometrial. Cuando hablamos de efectos no reproductivos, o mejor dicho, no sobre órganos reproductivos, vemos que es termogénica, aumenta la temperatura corporal, ¿sí? Esto es muy gráfico, como van a ver más adelante, a nivel de las perras gestantes que previo al parto, cuando disminuyen los niveles de progesterona, cae la temperatura corporal, y eso es un signo evidente previo al parto. Son hiperglucemiantes, ¿sí? Obviamente tenemos que recordar que el feto consume exclusivamente glucosa, entonces es muy importante que haya elevados niveles de glucosa en sangre. Es inmunodepresora. Si nosotros pensamos en que el feto o la cría que está gestando, esa hembra tiene la mitad del material genético de la madre y la mitad del material genético del padre, claramente es un organismo que el cuerpo de la hembra lo puede detectar como exógeno. Entonces, la progesterona tiene que generar inmunodepresión para que el sistema inmunológico de la madre no termine atacando a la cría. Por otro lado, también tiene un efecto mineralocorticoide, por eso en las hembras gestantes podemos llegar a ver que se dematizan y que retienen líquido por este efecto símil aldosterona, y también aumenta el consumo, ¿sí? Son orexígenos, es decir, que aumenta el apetito, y esto tiene lógica para mantener las reservas energéticas adecuadas para llevar a cabo, o adelante, mejor dicho, la gestación. Sobre el sistema nervioso central, estimulan los receptores de GABA. Recuerden que el GABA era un neurotransmisor inhibitorio, con lo cual inhiben la liberación de GnRH, ¿sí? Y también favorecen la liberación de beta-endorfina, que también inhibe la liberación de GnRH, con lo cual solamente vamos a ver activos al centro, o mejor dicho, a los núcleos que encontramos en el hipotálamo medio, que favorecen la liberación de estos pequeños pulsos de GnRH, pero
el centro cíclico del gen RH va a estar totalmente inhibido, es decir, que la hembra no va a poder volver a entrar en celo mientras esté gestando. Ahora vamos a hablar de otra glucoproteína que vamos a encontrar a nivel ovárico, que es la inhibina. La inhibina es una glucoproteína que a nivel ovárico va a estar siendo liberada por las células de la granulosa y a nivel testicular la van a liberar las células de Sertoli. La acción inhibitoria de la inhibina, valga la redundancia, se da a nivel hipofisiario sobre la actividad, o mejor dicho, la liberación de folículo estimulante. Solamente inhiben a la hormona folículo estimulante. La activina es una sustancia muy similar a la inhibina, y muchos hablan de que prácticamente es una misma molécula con leves variaciones y que tienen distintos orígenes. En las hembras pueden venir de la granulosa y la placenta y en el macho también de las células de Sertoli a nivel testicular, y la función que tienen también es la de regular la liberación de FSH, en este caso estimulándola. La oxitocina, recuerden que era una hormona que iba a ser liberada a nivel de la neurohipófisis, que era un nonapéptido, y vamos a ver ahora qué funciones tiene. Vemos que la síntesis es hipotalámica, recuerden que se sintetiza a nivel del hipotálamo, pero se almacena y se libera a nivel de la neurohipófisis. También este nonapéptido puede ser sintetizado a nivel del cuerpo lúteo o a nivel uterino, ¿sí? Nosotros igualmente vamos a hacer referencia principalmente a estas dos fuentes, hipotalámica y luteal. En la hembra la función que tienen es la de favorecer la contracción uterina. Tenemos que recordar que el factor, o mejor dicho, el mecanismo de acción que tiene la oxitocina es la de incrementar los niveles de calcio intracelular, con lo cual se genera la contracción de distintas fibras musculares, ¿sí? En este caso de las del miometrio. Estimula la síntesis de prostaglandina de F2-alfa a nivel endometrial. Favorece la eyección de la leche o bajada de la leche a través de la liberación, o mejor dicho, de la estimulación de las células mioepiteliales que vamos a encontrar a nivel de la glándula mamaria. Y a nivel de la adenohipófisis favorece la liberación de prolactina. El macho también genera la contracción de la cola del epidídimo, que es un lugar donde se genera un reservorio de espermatozoides, y también del conducto deferente, ¿sí? Esto es importante, sobre todo en el momento de la eyaculación. Y también va a sintetizar prostaglandina F2-alfa, que también tiene efectos motores en los machos. La relaxina es otra hormona que vamos a ver que está más que nada relacionada con el proceso del parto. La relaxina es una glucoproteína que, según las especies, puede provenir del cuerpo lúteo, de la placenta, y en el macho, si bien tiene roles como mucho más secundarios, puede ser liberada por las células de Sertoli. ¿Cuáles son las principales acciones hablando de las hembras? Es la de favorecer la relajación del tejido conectivo que encontramos a nivel de la pelvis y a nivel cervical. Por eso su rol es tan importante durante el parto. Las prostaglandinas, ¿sí? Ustedes ya las vieron en distintos sistemas. Acá principalmente vamos a hablar de la prostaglandina F2-alfa y de la E2. La prostaglandina E2 y la E1 también
y la F2-alfa son las que más funciones van a tener a nivel reproductivo. La prostaglandina F2-alfa, vamos a ver que tiene efectos uterotónicos, es decir, que genera la contracción del miometrio, es luteolítica, ¿sí? Genera la lisis del cuerpo lúteo, también interviene en el proceso de ovulación, pero con un rol mucho más secundario, y favorece la liberación de relaxina en el mecanismo del parto. La prostaglandina E2 tiene los efectos contrarios. Generalmente lo que produce es relajación del músculo liso y principalmente del músculo liso cervical, que es clave durante el proceso del coito y del parto, y del oviducto, sobre todo para favorecer el pasaje del cigoto desde el oviducto hacia el útero, que es un proceso más que nada importante en los equinos. Y ahora vamos a hablar de una serie de procesos reproductivos. Hasta este momento hablamos solamente de los distintos actores que regulan aspectos relacionados a la fisiología reproductiva. En primer lugar vamos a hablar de la dinámica de los folículos antrales, que va a ser como el puntapié inicial para el resto de los procesos que vengan a continuación. Este proceso va a comenzar con la fase de reclutamiento, en la cual vamos a ver que gracias a distintos factores intraováricos y a la acción de la hormona folículo estimulante, se van a reclutar de entre 15 a 20 folículos primordiales, ¿sí? Entonces vemos que en esta primera instancia lo que vemos es una predominancia de factores intraováricos o parácrinos, como los factores imininsulínicos o los factores de crecimiento tumorales de tipo beta, que van a realizar la selección de estos folículos. Pero cuando ya pasamos estrictamente a la fase de, o mejor dicho, a la dinámica de los folículos antrales, vamos a ver que hay tres grandes fases, podríamos agregarle una cuarta que no siempre se da, que es la de reclutamiento, la de selección, la dominancia y, en el caso de que el folículo no ovule, la atresia. El reclutamiento está dado por el crecimiento de un grupo de folículos que varía según la especie. Si hablamos del bovino, ronda aproximadamente unos 10 a 12 folículos. Y el reclutamiento se da con concentraciones de folículo estimulantes elevada y de luteinizante baja. En esta condición también van a estar los estrógenos disminuidos, ya que vamos a ver que los estrógenos van a ser sintetizados principalmente por el folículo dominante y preovulatorio. La selección radica en el proceso en el cual un folículo de los que fueron reclutados se selecciona, ¿sí? Este folículo que se selecciona va a continuar creciendo. Ya vemos que la hormona folículo estimulante se encuentra en bajos niveles, la LH comienza a elevar y están comenzando a elevarse los niveles de estrógenos, ya que estamos hablando de un folículo que tiene mayor tamaño. En esta instancia también la concentración de inhibina va a ser baja. En la dominancia, es decir, ese folículo que se seleccionó pasa a ser dominante y domina a los folículos que no fueron seleccionados. Para ello, el folículo que primero expresa los receptores para LH es el que se transforma en el dominante, y en esta situación
el dominante sintetiza una elevada cantidad de estrógenos, comienza a aumentar la concentración de inhibina y esto se ve en los bajos niveles de hormona folículo estimulante. Entonces aquí tenemos un gráfico de diámetro folicular en relación al tiempo. Este es el ciclo estral de una yegua. Entonces lo que vemos es que tenemos una fase de reclutamiento, luego viene la selección y en la selección vemos que se desvían los folículos subordinados que dejan de crecer, ¿sí? Es más, se comienza su proceso atrésico y el folículo seleccionado sigue aumentando su tamaño hasta adquirir el tamaño preovulatorio y, si las condiciones están dadas, ovular. Entonces acá un repaso donde vemos que al principio del reclutamiento hay mayor concentración de FSH, los niveles de estrógeno todavía son bajos, por ende el centro tónico es el que continúa liberando GnRH. Luego vemos que a medida que se selecciona un folículo dominante, comienza a haber mayor cantidad de estrógenos y ese folículo seleccionado es el que adquiere receptores para hormona luteinizante y así continuar con su crecimiento. Y por último, en la etapa de dominancia vemos la mayor concentración de estrógenos y de LH, lo que va a generar en cualquier momento la ovulación. Esto es un gráfico de un bovino, ¿sí? Donde vemos que el bovino presenta en promedio entre 2 a 3 ondas foliculares. Las primeras 2 ondas que se dan en el ciclo se dan bajo elevados niveles de progesterona, con lo cual el folículo que es dominante se atresia y en el segundo, en el caso de que sea un animal que tiene 3 ondas, el de la segunda onda también, y recién cuando se produce la luteólisis y se desarrolla la tercera onda, en esta instancia el folículo dominante va a poder ser ovulado, ya que no tenemos el rol inhibitorio que tiene la progesterona sobre el centro cíclico de liberación de GnRH. Entonces, una vez que hablamos de la dinámica folicular, ahora vamos a hablar de la ovulación, que en gran medida coronaría el proceso que previamente hablamos. La ovulación, como podrán ver, es un proceso inflamatorio, ¿sí? Todo lo que vimos en relación a la inflamación se va a estar dando en esta zona localizada del ovario, ¿sí? Vamos a ver que hay factores como la prostaglandina F2 alfa, que va a favorecer este proceso, la hiperemia folicular, ¿sí? Que va a generar cierto edema, la lisis de tejido conectivo, que va a estar dado en parte por enzimas lisosomales, y la actividad contráctil de algunas fibras musculares a nivel ovárico, o contráctiles más que musculares por ahí. Pero nosotros previamente habíamos mencionado que el rol principal a la hora de regular este proceso estaba dado por la hormona luteinizante, que lo que genera es la estimulación de estos factores como la prostaglandina E2, la prostaglandina F2 alfa y la progesterona, que van a tener una serie de acciones que van a favorecer este proceso. Por un lado, la prostaglandina E2 junto con la histamina van a generar cierta hiperemia, lo cual va a generar un edema a ese nivel y va a aumentar la presión del líquido intrafolicular, que va a favorecer la ruptura del folículo. Por otro lado, la prostaglandina F2 alfa va a actuar sobre algunas fibras de músculo liso que podemos encontrar a nivel ovárico y también va a generar un aumento de la presión intrafolicular y también va a favorecer la liberación de enzimas lisosomales. Estas enzimas lisosomales
en conjunto con la acción de las colagenasas, lo que hacen es hacer más delgada la pared folicular y del aumento de la presión intrafolicular y la delgadez generada enzimáticamente de la pared folicular es que se termina desarrollando la ovulación. Entonces, desde otro punto de vista, no tanto por ahí mecánico a la hora de hablar de la ovulación, tenemos que pensar que la LH va a terminar eliminando la inhibición meiótica y va a favorecer el desarrollo, o mejor dicho, la culminación de la meiosis para que el ovocito que sea eliminado sea un ovocito haploide y con la meiosis desarrollada hasta el proceso que va a ser previo a la fertilización o a la unión con lo que va a ser el espermatozoide. Obviamente esto no sucede en todas las especies, vamos a ver después que en la yegua y en la perra este proceso se va a ver retardado. Y cuando hablamos de ovulación, tenemos que hablar de especies que tienen ovulación espontánea, como fue en el caso que habíamos descrito recién, que las especies que tienen ovulación espontánea son los bovinos, los porcinos, los ovinos, los equinos y el humano. El concepto de ovulación espontánea hace referencia a las especies que vimos previamente, que en dichas especies este proceso se da en respuesta a cambios hormonales, que vamos a ver que esto no siempre es tan así en otras especies. Es por ello que tenemos que hablar de lo denominado ovulación inducida. La ovulación inducida se da en los felinos, en los lepóridos o lagomorfos como es el conejo y en los camélidos. En estas especies la ovulación se da principalmente gracias a respuestas o mejor dicho estímulos mecánicos o químicos que se dan en la zona vaginal y o cervical. Entonces nosotros lo que vemos es que la cópula, que no es lo mismo en las distintas especies de ovulación inducida, donde una hembra con una única cópula ya desencadena el reflejo, en los felinos vemos que la cópula tiene que ser frecuente y en los camélidos vemos que la cópula tiene que prolongarse en el tiempo, ¿sí? Hay camélidos, como es el caso de los camélidos sudamericanos, que pueden estar hasta 40 minutos realizando la cópula para desencadenar el reflejo, ¿sí? Entonces, la cópula estimula mecanorreceptores vaginales y cervicales que obviamente lo que terminan desencadenando es a nivel del centro cíclico una descarga masiva de GnRH, lo cual genera un pico de LH y por ende la ovulación. Y ahora vamos a hablar de un proceso que en el caso de que una hembra no haya sido fertilizada, el cuerpo lúteo generado del folículo que ovuló tiene que ser eliminado para que nuevamente comience un ciclo reproductivo. La luteólisis, obviamente lo que se genera es una inhibición en la síntesis de progesterona, porque no están las estructuras que sintetizan esta hormona, lo cual va a favorecer una nueva fase folicular o un nuevo ciclo estral. La estructura que se forma luego de la luteólisis se denomina cuerpo albicans, que no es más que una estructura que se generó una atresia y parece algo similar a una cicatriz que se va a generar a nivel ovario. La hormona que principalmente lleva a cabo
esta función es la prostaglandina F2-alfa, que por un lado genera la inhibición en la esteroidogénesis y por el otro lado induce la vasoconstricción y la apoptosis de las células luteales, y también se habla de cierta fagocitosis mediada por macrófagos que hacen que las células luteales sean eliminadas. Obviamente, cuando hablamos de vasoconstricción, es que le está llegando menor irrigación al cuerpo lúteo y por ende comienza a entrar en una etapa apoptótica por no tener los nutrientes suficientes para llevar a cabo sus funciones. Pero más allá de que la prostaglandina F2-alfa es como la principal hormona, la hormona que desencadena este proceso son los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos lo que hacen es aumentar la síntesis de receptores a nivel endometrial, ¿sí? Estimular a las células luteales para la síntesis de oxitocina y también estimulan la síntesis de receptores de prostaglandina F2-alfa a nivel del cuerpo lúteo. Cuando la oxitocina llega a nivel endometrial, lo que hace es interactuar con sus receptores y a nivel endometrial lo que favorece es la síntesis de prostaglandina F2-alfa, ¿sí? Que va a ir a nivel ovárico y va a desencadenar por un lado la luteólisis y por el otro lado va a volver a estimular a las células luteales grandes para que liberen oxitocina, ¿sí? Y ahí se genera uno de los pocos feedback positivos que vamos a encontrar en fisiología. Ahora, algo que es importante que debemos conocer es cómo llega esa prostaglandina F2-alfa al ovario, ¿sí? En especies como la vaca y la oveja, el mecanismo por el cual la prostaglandina F2-alfa llega hacia el ovario es a través de un mecanismo contracorriente, ¿sí? La vena uterina que lleva la prostaglandina F2-alfa que fue sintetizada a nivel endometrial intercambia la hormona con la arteria ovárica que, como verán, se encuentra relacionada íntimamente con la vena ovárica. Entonces lo que hace la vena uterina es cederle a la arteria ovárica prostaglandina F2-alfa y por este mecanismo la prostaglandina F2-alfa llega a nivel ovárico. Este mecanismo lo vamos a ver en rumiantes y en los cerdos en algún porcentaje, principalmente porque las prostaglandinas F2-alfa son depuradas fuertemente en estas especies a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, si la vena uterina vuelve, ¿sí?, a las cavas y luego del circuito mayor pasase al circuito menor, en estas especies sería fuertemente depurada, con lo cual luego a nivel de la aorta y por ende a nivel de la arteria ovárica habría baja concentración de prostaglandina F2-alfa, con lo cual el proceso de luteólisis no se llevaría a cabo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la especie equina, en la yegua, esa depuración a nivel pulmonar es bastante deficiente y al ser deficiente no necesitan las yeguas de este mecanismo para que la prostaglandina F2-alfa llegue a nivel ovárico, ya que como no se depura de forma elevada a nivel pulmonar, puede tranquilamente dar toda la vuelta, pasar por el circuito menor y nuevamente volver al circuito mayor y así llegar al ovario y desencadenar la luteólisis. Bien, esto fue todo con lo que sería la parte introductoria y de generalidades de reproductor, y ahora vamos a pasar al desarrollo de los distintos ciclos estrales que vamos a ver en las clases subsiguientes.